2, 3. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Los Pasos Perdidos por Radio Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez, y por la UCAP al aire, en webinar, en la web. Estamos en simultáneo en las dos plataformas, lo cual es maravilloso y nos permite conectarnos con un universo muchísimo más amplio de escuchas y de usuarios. Así se les llama a la gente que está en la web. Les tengo que contar que este programa por Radio Capital cuenta con la edición de Raúl Sánchez y la transmisión de Jorge Duque. Y por parte de la UCAP al aire tenemos el concurso de los amigos del Centro de Estudios en Línea, quienes cooperan con nosotros para llevar a cabo la grabación y la transmisión de este espacio. Les recuerdo mis coordenadas por Twitter, las coordenadas del programa y de la emisora, @capital710, @los pasos perdidos con el numeral 2 en lugar de las 3 últimas letras de la palabra perdidos y @Jaime Bello León. Para mí es un gran placer, una gran dicha tener esta tarde a mi querido amigo Silvio Mignano, quien fue embajador de Italia ante Caracas durante varios años. Antes estuvo en La Paz y ahora está en Suiza, en Berna. Silvio, bienvenido a Los Pasos Perdidos. Gracias, es un placer, no te puedes imaginar realmente cómo volver un poco a la casa y estar otra vez contigo, estar con todos los amigos oyentes de Los Pasos Perdidos, de Radio Capital y también de UCAB, que yo he aprendido realmente a amar, le tengo un gran cariño a esta universidad. Qué bueno, Silvio. Nosotros también a ti y te extrañamos mucho por acá. Y bueno, esto es una manera de volvernos a poner en contacto. Y en estos días habíamos conversado y habíamos acordado que quizás era prudente hablar de literatura y ficción tomando como referencia a dos creadores fundamentales de la literatura universal. Sé que son italianos, pero son de la literatura universal. Dante Alighieri es simple y llanamente un ícono sumamente poderoso que dispara un imaginario y sienta las bases de lo que yo creo va a ser toda la literatura posterior. Y Alberti en el siglo XIX, con su romanticismo, con su profundidad poética, con su profundidad filosófica, va a redefinir lo que son las letras italianas y las letras europeas. No sé si esta introducción te parece que ha sido acorde a tus expectativas, Silvio. Sí, claro, digamos que tenemos los italianos, y eso, digamos, el punto de partida, ¿no? Luego vamos a universalizar muchísimo de lo que hablamos, pero digamos, el punto inicial es que estamos de un lado cerrando un año donde hemos celebrado los 200 años de un poema en particular, El Infinito de Leopardi, el gran autor del siglo XIX al cual tú hacías referencia. Y es curioso porque la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que un país, incluso desde el punto de vista oficial, de parte del gobierno italiano, celebra un poema. Es un poema incluso no muy amplio, que es El Infinito, pero evidentemente es tan importante en la memoria colectiva de todos nosotros que mereció que un año se le dedicara. Y a la vez, hace pocos meses, el gobierno italiano, antes que iniciara lamentablemente la crisis que conocemos, que tiene que ver con la difusión del virus COVID, había decretado que el 25 de marzo fuese y será el Dante Di. Tú sabes que en italiano el Di final se vincula con los días de la semana, lunedì, martedì, mercoledì sería nuestro lunes, martes, miércoles, etc. El Dante Di entonces es el día de Dante Alighieri. ¿Por qué el 25 de marzo? Porque el 25 de marzo es el día en el cual comienza el camino de Dante, acompañado por Virgilio y sucesivamente por Beatrice, a lo largo del infierno, del purgatorio y del paraíso. Y entonces celebramos, hemos iniciado el 25 de marzo,
Dante Alighieri, y incluso vamos hacia el 2021, falta ya 2/3 del año más o menos, 3/4, iniciará el 2021, esperemos que sea mejor para todos nosotros, más que el 2020, y será el año de los 700 de la muerte de Dante Alighieri, el más grande poeta, el más grande autor de la literatura universal, permíteme decirlo. Y entonces estos dos eventos se vinculan. Si tenemos tiempo, quizá mencionaremos también otro grande. Tenemos la Edad Media con este personaje que nos lanza hacia la modernidad, Dante. Tenemos Leopardi, que nos prepara la contemporaneidad. Y nel medio la cosa más importante de la cultura italiana e universal probablemente es el Rinascimento. Y el Renacimiento es Rafael. Rafael, este año celebramos los 500 años de su fallecimiento, 6 de abril, faltan pocos días, de 1520, 6 de abril de 2020, y probablemente es simbólico, pero no es solo simbólico. La muerte de Rafael coincide con la conclusión del Rinascimento, se entra en el manierismo, luego en el barroco, etc. Claro, claro. Silvio, a mí me llama siempre la atención en el caso de Dante, que él haya decidido tan tempranamente escribir en la lengua italiana. Eso es algo que lo hace a él único, y eso es algo que nos va a disparar justamente a la modernidad. Y creo que eso no se dice lo suficiente, tengo la impresión. Sí, tienes razón, porque, bueno, por supuesto Italia ha sido la cuna del latín, eso es obvio, la lengua de Roma, y entonces nuestra literatura ha sido, por supuesto, durante 1200, 1300 años en latín, y cuando cae el Imperio Romano, el latín sigue siendo el idioma de esta muy pequeña élite intelectual, alfabetizada de Europa, que se reconoce en el cristianismo, que se reúne alrededor de no solo de los pontífices en Roma, sino también luego de todos los monasterios donde se transcriben los textos clásicos. Y entonces, como hemos dicho, creo incluso en tu transmisión algunas veces, en tu programa, mientras que en los otros países europeos ya se difundía el idioma local, nacional, digamos, el germen de lo que luego será el castellano, el francés, el portugués, etc. En Italia la fragmentación política de lo que un tiempo era la península dominada por los romanos, que se fragmenta en cientos de entidades más o menos independientes, más o menos autónomas, produce una parcialización también de los idiomas que se hablan. No se reconoce un único idioma italiano, y eso tardará siglos, y hay una fractura entre el latín, que sigue utilizándose de parte de los cultos, y una multitud de idiomas locales. Y Dante tiene la gran intuición de decir, bueno, nosotros tenemos que buscar la unidad política de Italia. Fue el primero que realmente la propuso con fuerza con un texto escrito en latín que se llama De Monarchia, pero al mismo tiempo tenemos que encontrar un idioma común, un idioma literario, diríamos nosotros, común. Otro gran texto escrito igualmente en latín por Dante, el de Vulgaria Eloquencia, la elocuencia del idioma vulgar, donde propone el toscano, el idioma de su región, como idioma en el cual hay que iniciar a escribir la gran literatura, escribirla en un idioma que se consideraba hasta entonces justamente vulgar, del pueblo, del vulgo, y no merecedor de transmitir conceptos elevados. Y la Divina Comedia es desde el inicio el primer importante texto en este nuevo idioma, y es curioso que sigue siendo seguramente el texto más hermoso escrito en nuestro idioma, y tiene 700 años. Claro. Silvio, me gustaría invitar a nuestros oyentes y a ti a que vayamos un momento a música, y vamos a escuchar seguidamente al maestro venezolano
Abraham Abreu interpretando l'alemán de la suite inglesa de Johann Sebastian Bach. Disfrutemos y al regreso seguimos acá en Los Pasos Perdidos, en esta jornada maravillosa donde tenemos a Silvio Miñano después de tanto tiempo. Él está desde Berna, Suiza, con nosotros y estamos hablando de Dante y de Alberti, bueno, de la cultura italiana en general y de cómo hay que celebrarla. Escuchemos al maestro Abraham Abreu y regresamos con Silvio. Acabamos de escuchar al maestro Abraham Abreu interpretando de Johann Sebastian Bach, de su suite inglesa, l'Allemand. Estamos en Los Pasos Perdidos, transmitiendo desde Caracas y desde Suiza. Estamos con Silvio Miñano, nuestro querido amigo, escritor, diplomático, y con él tenemos la dicha de estar conversando hoy de literatura, un poco de ficción y realidad, y de Dante y de Alberti. Silvio, tú estabas comentando antes la potencia que tuvo, la visión potente que tuvo Dante de aspirar a tantas cosas, entre otras, la noción de Italia, que es una noción que se viene a realizar muchos siglos después, la noción de Italia como unidad política, quiero decir, porque la noción cultural de Italia justamente ya existía, y por eso la tenía allí y la está haciendo florecer Dante. Sin embargo, yo te quería preguntar, ¿él tuvo otros autores que lo secundaran en esto o podemos considerar que él de alguna manera fue un autor solitario? Bueno, en cierto sentido, sin duda solitario, porque probablemente su voz era demasiado poderosa inicialmente, no fue fácil romper la tradición del latín, y pese al hecho que Dante tuvo suerte como autor bastante rápidamente. La primera parte de la comedia, El infierno, ya circulaba durante la vida de Dante, no así con El Purgatorio y el Paraíso, que fueron conocidos después de su muerte, pero tuvo enseguida mucha fuerza, así como sus rimas, sus poemas dependientes respecto a la Divina Comedia. Había sin duda algunos autores importantes, el propio gran poeta
los menciona en algunos momentos de su obra. Por ejemplo, en El Infierno encuentra el padre de Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti era un hombre político, filósofo, herético, según algunos, epicureo, pero también un poeta muy refinado que utiliza el mismo idioma, el idioma de Florencia, el vulgar, y hay un intercambio de poemas entre esos dos grandes amigos y grandes poetas. Y luego, después de la muerte de Dante, esto sí fue muy rápida la suerte del nuevo idioma literario. En el siglo XIV, después de la muerte de Dante, que en 1321, enseguida encontramos dos autores que creo que todo el mundo conoce, extraordinarios, que fueron Petrarca y Boccaccio. Petrarca tuvo una influencia incluso sobre el nacimiento de la poesía castellana, incluso de la primera poesía de América Latina, probablemente más fuerte que la del propio Dante. La influencia en la parte formal de la poesía de Petrarca fue extraordinaria a nivel europeo. Y incluso sobre el idioma italiano, aunque Dante queda como la figura más importante, su obra sea inalcanzable, pero es cierto que el italiano utilizado por Petrarca, extremadamente refinado, tuvo luego una influencia material mucho más fuerte sobre la escritura de los autores de los siglos siguientes. Y Boccaccio fue el primer gran escritor en prosa, cuentista, creo, también conocido universalmente. Incluso podemos mencionarlo en estos días tan duros, porque el Decamerone nace, entre otras cosas, como una manera de la humanidad de rescatar la situación terrible que se vivió con la peste del 1348. Sabemos que el Decamerone es la historia de un grupo de muchachos y muchachas que se refugian en las colinas alrededor de Florencia, de Fiesole, y durante 10 días cuentan cada uno un cuento en cada jornada para pasar el tiempo encerrados en cuarentena, diríamos hoy en día, contra la peste. Y bueno, fue también un gran crítico literario. El primer gran crítico literario fue la persona que le dio el término divina a la comedia de Dante. Escribió un tratado en laude, en la laudación de Dante, donde nos da el primer gran comentario, y fue incluso el inventor de las lecturas públicas de la Divina Comedia. Esa cosa que, como tú sabes, yo mismo hago, lo hacía en Caracas, sigo haciéndolo, lo estoy haciendo en estos días por Facebook, Twitter y Instagram, en particular a través del canal Facebook. Y bueno, el primer gran lector en público de Dante, medio siglo, hasta menos que medio siglo después de la muerte de Dante, fue el propio Boccaccio. Entonces, en ese sentido se puede decir que sí, de inmediato hubo muchos seguidores del ejemplo de Dante. Silvio, ¿y la obra de Dante desaparece en algún momento del panorama literario, del panorama cultural, o se mantiene de manera permanente a lo largo de la historia? Se mantiene. Dante no desaparece nunca, aunque, como dije, quizá su influencia factual en algunos momentos se redujo un poco. Pietro Bembo, un gran intelectual del Renacimiento, fue el primero que intentó dar una forma orgánica a este nuevo idioma italiano. Dijo claramente que prefería las variantes del italiano utilizada por Petrarca respecto a la utilizada por Dante, pero en realidad nadie nunca puso en duda la grandeza titánica de Dante y siguió como una constante durante
toda la historia italiana. Claro, y en el caso de Alberti, ¿qué nos puedes decir? Leopardi, Leopardi. Perdón, de Leopardi, discúlpame. En el caso de Leopardi, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué nos propusiste la lectura de Dante a Leopardi? Bueno, digamos que fue, como te dije antes, un elemento casi, digamos, la palabra casual no es De correcta. efemérides. Sì, de efeméride, esatto. È curioso che un poema incluso abbastanza corto, casi pudiera leerlo perché realmente dura un minuto, de Leopardi, haya tenido tan importancia que estamos celebrando sus 200 años, es el infinito. Yo creo que también se conoce bastante entre las personas que aman la literatura. Y es un poema particular, perché in este poema Leopardi cuenta, se imagina, en realidad cuenta, encontrarse en la cumbre de una loma, de una collina, desde la cual ve un paisaje, digamos, infinito. El título del poema es El infinito. Entonces, un paisaje sin fronteras. Y entonces, la presencia de ese espacio infinito le provoca de un lado, por supuesto, una inspiración fuertísima. Estamos en la época romántica. De otro lado, pero también angustia y le hace pensar, se pasa de una dimensión espacial a una temporal, en el pasado y en este futuro incierto que es producido por la visión del infinito. Y entonces nos trasmite esta cosa muy, muy moderna que es el desafío que nos produce la ausencia de fronteras, de límites al conocimiento humano, que es algo que, por supuesto, desde un punto de vista racional, porque Leopardi era también un hijo del iluminismo, aunque tiene mucho de romanticismo, pero era un estudioso de las teorías iluministas, entonces le da mucho valor a la razón humana. Desde el punto de vista racional, la ausencia de límites, lo que produce el infinito es el desafío del espíritu humano que quiere conocer cada vez más, que no tiene fronteras. De otro lado, pero también desde un punto de vista mucho más instintivo, la ausencia de fronteras, de límites, nos produce miedo, angustia, y ambas sensaciones viven en estos versos de Leopardi, que se cierra con un verso extraordinario, che in italiano è il naufragarme dolce in questo mare. Y en este mar es dulce naufragar. Y entonces perderse en la inmensidad, sentirse morir, sentirse vencer, ma con dulzura. Entonces esa sensación al mismo tiempo de derrota y de esperanza, que creo que es también algo muy importante en los días que estamos viviendo. El 1800 no es solo el día del siglo del romanticismo como, digamos, redescubrimiento de todo lo que hay de más puro en la naturaleza, en el alma humana, sino que también el siglo que pone las bases de la contemporaneidad, donde la ciencia inicia a lanzarse hacia el conocimiento más moderno. Es el siglo de Darwin, es el siglo de la electricidad, es el siglo donde desde el punto de vista matemático, justamente Cantor, un matemático alemán, teoriza los números infinitos. No es una casualidad que el mismo siglo donde Leopardi escribe el poema El infinito. Y entonces es el siglo en el cual nosotros iniciamos a pensar que podemos dominar los fenómenos de la naturaleza. Y en Leopardi hay mucho de esto. Hay un extraordinario poema largo que se llama La retama, la ginestra, donde él compara la naturaleza humana a la retama. La retama es una flor que florece y resiste y sobrevive en el volcán Vesubio, que destruyó Pompeya. Y entonces logra sobrevivir donde hubo muerte, donde hubo destrucción. Y esto es lo que Leopardi espera pueda hacer la humanidad,
que bajo los golpes de la naturaleza cruel, y pensemos en lo que estamos viviendo en estos días, logra juntarse, hacer una sociedad de humanos y con la fuerza del conocimiento poder vencer las fuerzas de la natura. Y eso creo que es actual como pocas cosas hoy. Claro, fíjate tú que en ese sentido, cuando uno lo llama romántico, a mí me entra cierta duda, porque él trasciende el romanticismo completamente, porque el romanticismo de alguna forma contiene o contempla una añoranza, una melancolía, y se distancia más bien del pensamiento racional científico. Pero cuando uno está escuchándote a ti y atiende el sentido de un poema como el del infinito y hacia dónde proyecta, indiscutiblemente ya hay una ruptura. Absolutamente, Leopardi è otro autor titánico que ha escrito una enormidad de cosas importantes. Lo recordamos sobre todo por sus cantos, que son esos poemas escritos en un italiano maravilloso, que creo que desde Petrarca no se leía un italiano tan bello, puro. Pero ha escrito cientos de otras páginas, entre las cuales muchas dedicadas a reflexiones de carácter filosófico. Pensemos en el Zibaldone, que es como una libreta de pensamientos, textos de varias características, o en la operette morali, las pequeñas obras morales, que son diálogos donde toca temas, en muchos casos científicos, con un conocimiento muy profundo. Esto lo acerca Dante, porque Dante era a su vez un hombre que en su época tenía un conocimiento científico extraordinario. Hay un momento de la Divina Comedia, al final del infierno, donde Dante llega al centro de la Tierra. La Tierra, por supuesto, él era un hombre medieval, entonces tenía un conocimiento tolemaico, la Tierra en el centro del universo, el Sol que giraba alrededor, pero ya tenía un conocimiento muy claro de la forma esférica de la Tierra y había intuido con lecturas cultas la fuerza de gravedad, porque llega al centro de la Tierra, pasa el diablo Lucifer, que está metido en el centro del infierno, entonces en el centro de la Tierra, y cuando inicia a subir al otro lado hacia el purgatorio, se asusta porque se da cuenta que está caminando cabeza abajo. Y Virgilio dice, no estás cabeza abajo, estás otra vez recto, porque aquí diríamos nosotros, no utiliza estas palabras, Dante, por supuesto, la gravedad está al revés, tú ahora has pasado el centro de la Tierra, estás subiendo, te parece estar al revés, ma estás otra vez recto. Eso para decir cuánto era científico también el pensamiento de Dante y de Leopardi aún más. Leopardi era, por ejemplo, un observador del cielo, de la luna, y es también un hijo de esta cultura italiana que se reconoce en Galileo Galilei, el primero que observó con un telescopio, el inventor del telescopio, entre otras cosas, observó la luna y cuando Leopardi utiliza la luna en sus poemas, por supuesto es un romántico, por supuesto lo hace como un poeta que mira melancólicamente a la luna en el cielo, ma también porque conoce exactamente el significado científico de la luna misma. Querido Silvio, te propongo que en este momento vayamos a música y disfrutemos a un cantante venezolano muy particular, porque uno lo identificaría normalmente como contratenor, con un registro de soprano, pero cuando uno lo escucha se queda claro que él no es un contratenor, sino que es una soprano de verdad. Y es un caso muy peculiar y lo tuvimos en el programa Los Pasos Perdidos hace unos meses que tuvimos la dicha de que viniera a Caracas. Él está residenciado en este momento en Europa, donde está haciendo una carrera magnífica. Es un joven de 26 años y él nos confesó que él lo que cree es que a él la naturaleza no le permitió cambiar de voz y tiene la voz de un niño, la voz de una soprano, de manera natural. No es que él cante con la técnica del contratenor. Vamos a escucharlo interpretando Da Tempeste, que creo que cuadra con la conversación que estamos teniendo. Esto es de la ópera Giulio Cesare en Egipto de Händel. Disfrutemos, amigos.
Estábamos escuchando Da Tempeste, en la voz maravillosa, radiante y única de este cantante venezolano soprano, varón soprano, cosa curiosísima, llamado Samuel Mariño. ¿Qué te pareció, Silvio? Extraordinario, realmente una sorpresa. Yo sé que cuando se trata de ti, el conocimiento entre muchas otras cosas de la música siempre nos prepara sorpresas gratas y esta realmente lo es. Fíjate, yo quise poner esa pieza porque nosotros creemos que el hombre con su conocimiento científico domina el mundo conocido y el mundo que no conoce. Domina la tierra y domina todo. Y pensábamos que para esta época, los que nacimos en la década del 70, creíamos que íbamos a tener viajes interestelares, que íbamos a dominar todo el universo, que ese todo conocimiento científico que se había acumulado se iba a disparar. Y la tempestad iba a desaparecer como un concepto al cual habría que temerle porque le íbamos a poder dominar. Y en este momento tenemos a todo el globo terráqueo, a todos los 5 continentes, bajo una novedad que creo que además es la primera vez que ocurre así en la historia de la humanidad. Todos los países conocidos, todas las ciudades, todos están bajo una cuarentena por una peste, por unas gripes que no se logran, por unos virus que no se logran aún vencer. Y estábamos hablando de Dante,
quien le toca nacer en la época del medioevo, época que fue Europa azotada por pestes brutales, y de Leopardi, quien con su visión de poética, filosófica, no deja de considerar el impacto que puede tener la ciencia en la naturaleza. Sí, correcto. Y bueno, permíteme volver a la tercera figura, que es Rafael, ¿no? De la cual hablaba antes. No tanto Claro, por Rafael, claro. no tenemos mucho tiempo por hablar de él. Sería, bueno, si quiere, en otro momento lo haremos, pero es la personificación de Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? Sino la conclusión perfecta del humanismo. L'umanismo, come tu sai, durante il siglo XV, nel 1400, soprattutto in Italia, a través de grandes filósofos como Marsilio Ficino, como Pico de la Mirandola, redescubre la centralidad del hombre en la creación. Digamos que pone en sintonía la fe cristiana con la clasicidad griego-romana, en particular con la visión del hombre como no simplemente objeto de la creación divina, sino protagonista, centro del universo. Todos recordamos el dibujo de Leonardo del Homo Vitruvianus, con el hombre en el centro del dibujo, y en los cuadros de Rafael la figura humana siempre está en el centro del lienzo. Piensen en las Madonnas, en las vírgenes de Rafael, que no son solo un hecho estético, sino con la figura humana que domina en el centro de la escena. Y esto es porque el hombre tiene confianza en su propia capacidad de conocer el universo, de dominarlo. De allí viene la modernidad. Y entonces, permíteme pensar que eso sea un elemento de confianza, porque, bueno, es verdad que estamos frente a una crisis como nunca habíamos recordado, pero es también porque por primera vez la conocemos, por primera vez sabemos que tenemos que enfrentarla, que es un enemigo feroz, pero por lo menos lo estamos haciendo todos con las armas que nos da la inteligencia, la cultura, estamos estudiando remedios y lo encontraremos. En el pasado, cuando había estas epidemias de peste, como en el 1348 en Europa, de la cual habla Boccaccio, bueno, había solo que esconderse y cruzar los dedos. Entonces vamos a tomar también en el momento que tiene su angustia, no la tenemos que esconder, pero un factor por lo menos de confianza en la humanidad. Claro, claro. Y fíjate, todo este imaginario de la modernidad, creo que la literatura, y tú que eres un hombre de letras y que escribes, y escribes ficción, a pesar de que también escribes obviamente ensayos, yo te lo pregunto a ti como creador, ¿esta experiencia no te parece que en efecto nos va a cambiar a todos mucho y que va a cambiar a quienes escriben como tú? Porque las referencias del mundo tienen en este momento un antes y un después con este hecho, ¿no lo crees así? Sí, lo creo sin duda. Digamos que también hay un poco que imaginar de ver las cosas con cierta distancia, ¿no? Puede parecer frío hoy en día, pero hemos tenido momentos de la misma envergadura histórica, ¿no? Pensemos en lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Claro que ha cambiado la historia para siempre, ¿no? Y en efecto, en muchos países, comenzando con Italia, pensemos en el neorrealismo, durante algunos años se ha escrito mucho sobre el posguerra, ¿no? O la propia guerra. Pero luego la gente inició otra vez a escribir otras cosas. Y lo mismo ocurrirá con esta epidemia. Seguramente va a marcar un antes y un después, pero la imaginación humana es infinita, mucho más poderosa que una enfermedad. Y entonces, seguramente habrá muchos que utilizarán este evento para
ambientar su imaginación, obras de narrativa, de poesía, etcétera, pero no creo que va a ser el único tema del futuro, no creo que va a encerrar nuestro mundo. Yo sigo esperando que nuestro mundo seguirá expandiéndose, no encerrándose. Claro, y fíjate que tú planteas esto, Silvio, una de las cosas que hemos visto que algunos filósofos, historiadores e intelectuales se han preguntado en estos días, que es con la idea de las cuarentenas, cómo los estados tienen que imponerlas, cómo algunos no saben cómo imponerlas porque parecieran disociadas o ajenas a los conceptos de las libertades que están incorporados en nuestras sociedades, aquellas sociedades que tienen el gozo perfecto de la democracia. Entonces hay preguntas allí como hasta qué punto el Estado puede imponer o no una decisión de esta naturaleza, o hasta qué punto esto debe ser una acción que la determina el individuo. Sí, claro, nosotros, por ejemplo, nos pusimos mucho este tema y efectivamente estamos, como dijo nuestro presidente del Consejo, en un cierto sentido sacrificando, limitando algunos de los derechos constitucionales que en el caso de Italia, bueno, la mayoría de la democracia occidentales son parte imprescindible de nuestro sistema jurídico, pero lo podemos hacer, bueno, primeramente porque todos estos ordenamientos jurídicos prevén las situaciones de extrema necesidad, urgencia, emergencia y sobre todo, otro aspecto sobre el cual el presidente del Consejo, Conte, insiste mucho, si logramos ser transparentes, entonces si logramos hablar abiertamente con las personas, en este sentido, un país es democrático y no es totalitario porque el público comparte las decisiones y entonces es muy importante que haya una toma de conciencia colectiva de las razones por las cuales hay que tomar ciertas decisiones. Esto es fundamental. Creo que lo estamos haciendo en Italia, en Europa, lo estamos haciendo bien, con inevitables errores, dificultades, pero al final lo estamos haciendo bien. Sí, yo creo que hay en las redes sociales un exceso de crítica hacia las decisiones que se han tomado en algunos estados y en algunos gobiernos, y a mí me gustaría que esas personas reflexionaran por un instante lo que significa cerrar un país, lo que significa cerrar inclusive dentro de una ciudad, una institución, todas las cosas que conlleva eso y cómo eso no está en una receta, eso no es una cosa que uno tiene en un recetario y dice, le agrego esto, le quito esto, le pongo esto y ya, porque estás afectando la cotidianidad, estás afectando la posibilidad de la productividad, estás afectando un conjunto de factores, inclusive la psiquis de la gente, para decirlo en términos Claro. concretos. Y obviamente nadie tenía ni tiene la varita mágica para actuar en una circunstancia como esta. Absolutamente. Y bueno, no quiero decir cosas demasiado apresuradas porque no es bueno, pero por lo menos en esos días hemos visto en Italia una disminución del ritmo de la epidemia. Italia ha sido el país más golpeado en absoluto. Ya pasó China, entonces realmente el país que ha vivido más trágicamente hasta ahora este evento, pero un poco es el país del futuro, en el sentido que los otros países que iniciaron la epidemia posteriormente pueden estudiar lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Italia para comprender lo que dentro de algunas semanas ocurrirá allí también. Y entonces estas medidas difíciles parece que están teniendo resultado y estamos experimentando en estas horas una sensible reducción de la intensidad del contagio, así que pensamos haber tomado la medida correcta. Seguro, yo creo que es así, confiemos en que sea así. Allí hay cabezas pensantes, la tradición de la medicina italiana, de los científicos italianos, es bien conocida, es una referencia universal,
y estoy seguro que esas cabezas están aportando su conocimiento para superar una cosa desconocida, una cosa nueva, una cosa que, por lo que he leído, tiene la característica de la rapidez como no se conocía en ningún otro tipo de pandemia, y eso no es fácil de vencer, y no es fácil de vencer además en sociedades tan complejas, tan Claro. grandes y que interactúan de una manera tan globalizada, porque uno de los problemas que tiene y la particularidad que tiene esto es que el aislamiento es muy difícil, porque somos seres acostumbrados a movernos hoy en día de muchas maneras, y eso nos cuesta mucho decir, quédate en tu casa, permanece allí, es algo que, wow, suena casi que imposible de cumplir. Claro, y si hay una cosa, aquí hablo personalmente como individuo, sin ninguna función, si hay una cosa que yo personalmente no comparto, es la idea que en algunos están circulando, el hecho que hemos ido demasiado allá con el progreso y hay que volver atrás, hay que pararse, hay que arrepentirse de lo que hemos hecho. En realidad hemos construido sociedades muy complejas, pero estas sociedades complejas han dado, yo hablo sobre todo de nuestras sociedades que conozco bien, europeas, hemos dado derechos y bienestar como nunca había ocurrido antes en la historia. Esto no hay Absolutamente, nunca, nunca que olvidarlo, nunca. Cuando nunca. se, cuando se extraña el pasado, se hace un error tremendo porque habría que haber vivido en el pasado y saber cuántas cosas hemos logrado mejorar. Y entonces esta complejidad, por supuesto, hace más difícil reaccionar por lo que tú dices, porque todo es más conectado, pero pensemos en los beneficios de esta conexión que también nos permiten de actuar, de alcanzar, de tener hospitales con dificultades, con problemas, pero lo tenemos, antes no lo teníamos, de estudiar un remedio. A alguno le parecerá lento, pero se puede obtener, antes no se podía obtener. Serán estos aspectos del progreso lo que nos permitirán ganar esta batalla y también lo que no debemos despreciar y que tenemos que recuperar, no cancelar como proponen algunos. Por supuesto. Querido Silvio, me ha encantado esta conversación contigo. Creo que va a ser la primera de muchas que espero que tú Con aceptes, gusto, con gusto. porque no se imaginas la alegría que me das a mí y estoy seguro que le vas a dar a muchas de las personas que dejaste por acá y a otras que te van a escuchar desde cualquier parte del planeta, porque la maravilla de este nuevo formato es que cuando uno lo pone en las redes, uno no sabe quién es el receptor y creo que va a ser fascinante tener esa retroalimentación gracias precisamente a que somos seres de nuestro tiempo y que tenemos que entender que los avances, las dificultades, los tropiezos están allí, pero son para superarlos. Por supuesto, así será, verá.